Muy buenos días a cada uno de los que estamos reunidos el día de hoy aquí y a quienes se van conectando a la transmisión vía Facebook. Sean muy bienvenidos cada uno de esta parte de la Iglesia del Señor que ha sido establecida en esta congregación y que tenemos esta excelente costumbre de reunirnos para adorar y alabar a Dios. Y nosotros aquí seguimos con nuestra serie. ¿Cuál serie estamos llevando, hermanos? ¿Alguien que se acuerde? El temor de Dios, muy bien, muy bien. El temor de Dios, que ya hemos hablado mucho al respecto, que no es esta palabra de miedo, de este miedo paralizante que muchas veces mucha gente cree que es lo que tenemos, sino de este verdadero respeto, esta reverencia que se genera en el corazón del creyente cuando conocemos quién es nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que manifiesta mucho el temor a Dios en nuestras vidas, y es que el temor de Dios se manifiesta en la confianza que tenemos en Él. Muchas veces nosotros en el caminar cristiano vamos creciendo en esta madurez de fe, y la confianza cada día en el Señor se va haciendo más y más grande. Y eso es a lo que debemos de llegar, a esa estatura del varón admirable, en confiar siempre en el Señor y en sus promesas, sin importar las circunstancias o lo que podamos estar pasando. Así que si me acompañan, vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, hoy como siempre. Cómo no estar agradecidos, cómo no confiar en ese Dios todopoderoso que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese que ha creado el universo entero, Señor, y que conoce a cada estrella por su nombre, y que a cada uno de nosotros también nos llamas por nuestro nombre, que nos conoce, Señor, aún mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya estás allí presto, Señor, para acudir, tú eres nuestro oportuno socorro, Señor, nuestro auxilio, nuestro escondedero, y solamente en ti, Señor, está puesta nuestra confianza, porque tú eres el único que nunca falla. Todo pasará, los cielos y la tierra pasará, los humanos podemos fallar, pero tú permaneces fiel para siempre, porque esa es tu naturaleza y en eso confiamos. Así que el día de hoy te pido, Señor, que sigas sosteniendo tu obra, Señor, y dando palabra de aliento a tu iglesia, Señor, porque sin duda alguna, Señor, nosotros necesitamos todos los días de ti y de tu palabra. Te damos muchas gracias y síguenos afirmando, Señor, en ese temor reverente que debe de haber en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sin duda alguna nosotros podemos recordar que cuando éramos pequeños, por ejemplo, al caminar por algún parque o algún lugar quizás oscuro, porque a los niños, ¿a cuántos no les daba miedo la oscuridad de pequeños? A muchos, ¿verdad? Como que eso es algo que nos, así como que nos aterroriza un poco, nos da mucho miedo. Y cuando caminábamos por estos lugares oscuros o solitarios, o quizás cuando nos encontrábamos con gente extraña que decíamos, ay Dios. O sea, luego cuando les decimos a los niños, les enseñamos, cuidado, no te vayan a robar, pues los niños también desconfiados, ¿no? Cuando ven a alguien extraño. O quizás incluso en una tormenta que comienza a formarse, ¿verdad? Como cuando caen esos rayos, con los que tenemos niños chiquitos, todos corren con uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da miedo. Pero cuando tomábamos la mano de nuestro papá o de nuestra mamá o de esa persona que nos hacía sentir seguros, de inmediato nos sentíamos tranquilos. Es como esa descarga, ¿verdad?, que nos da de toda esa ansiedad que sentimos en momentos de frustración y de ansiedad que nos generan todas estas situaciones que nos ponen, pues a lo mejor en alerta. Y cuando llega esta persona, tu padre, tu madre, o esa persona que genera esa confianza, inmediatamente es como si todo, ¿no les ha pasado? Como si todo se tranquilizara por un momento, como el Señor Jesús lo recuerdo mucho calmando la tormenta, ¿no? En el mar, es como que todo eso que estaba allí causando todo este revuelo de emociones, como... Y aunque el mundo a nuestro alrededor puede estar lleno de incertidumbre, sabemos que estamos seguros. Ese niño sabe que está seguro porque está confiando plenamente en su padre o en esa figura de confianza, ¿no es cierto? Quizás puede estar pasando muchas cosas, quizás puede estar trayendo una tormenta terrible, rayos, centellas y demás, y que aquí en Tijuana, sobre todo, como no estamos tan acostumbrados, en cuanto truena, todos estamos así como que, ah, caray, ¿qué está pasando, no? Y mucha gente que viene de otras partes de la República, de otras regiones, que está acostumbrada a estos ruidos, dice, no, esto no es nada, ya para donde no se agarra tronando, pero uno aquí ya está así con la expectativa, ya quiere tener a todos en casa, como que siente uno que se va a derrumbar el cielo, ¿no? Pero no es así. Pero cuando uno
tiene esta confianza en alguien, esa persona llega, te tranquiliza, te calma, y esa confianza que hay, ese vínculo de confianza, automáticamente es capaz de calmar toda esa ansiedad que podemos estar sintiendo, y más cuando somos pequeños y nos sentimos más indefensos. Nosotros no teníamos miedo de nuestro padre o de nuestra madre, claro que no, o sea, sino que temíamos perder su mano o esa protección que nos daba. Pues sabemos que la protección que nuestros padres nos ofrecían era el único lugar de seguridad en medio de un mundo incierto. Muchas veces los pequeñitos pueden estar pasando cosas y corren con uno cuando ellos sienten esa necesidad de protección. Aunque se sientan muy independientes, porque luego hay niños que están chiquitos y se ven así como bien independientes, ¿no? Y ya nomás les sale un perro y ¡fum! Corren, ¿no? Entonces vemos esta situación y esta necesidad de sentirnos protegidos en momentos difíciles. El temor de perder esa conexión los hace a los niños aferrarse aún más a su padre o a esta figura de protección. Y en ese acto de confianza, ese pequeñito termina sintiéndose seguro. Como vemos esta imagen del Señor Jesús a Jerusalén cuando le decía, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. O sea, esa seguridad, ese amparo, esa cobertura. A este tipo de conexión es a la que se conoce como un apego seguro, como un apego sano, que es justamente una de las razones vitales por la que Dios instituyó a la familia como un pilar fundamental de la sociedad. Es decir, las familias, de la manera en la que Dios la diseñó, papá, mamá, sus hijos, es precisamente para eso. Papá ofrece una protección, mamá ofrece también esta sensación de tranquilidad, de estabilidad, que ayuda a un pequeño a ir moldeando ese carácter y cada día ir creciendo en esa confianza hacia esas figuras que Dios estableció como autoridades. Cuando los padres generamos esta confianza de protección en nuestros hijos, sin duda alguna, hermanos, estamos preparando el terreno de su corazón para que en un momento dado ellos aprendan a confiar en Dios como ese refugio protector. Esa es la importancia de que nosotros como papás no solamente les hablemos de la palabra, sino también que se la manifestemos en estos actos. Cuando un pequeñito aprende que hay alguien que lo ama, que lo protege, cuando él llega a Cristo y oye a ese Dios como Padre, dice, es alguien en quien yo puedo confiar. Pero qué tremendo es cuando no tienen esta figura bien establecida y llegan a lo mejor y oyen a Dios como Padre y dicen no, porque a lo mejor tienen muchas cosas en su pasado que no están resueltas y que quizás el ver esta figura como Padre, en vez de causarles ir a refugiarse en él, quizás puede estar produciendo un rechazo. O sea, qué importante es que nosotros vayamos preparando el corazón de cada pequeñito para que sea formado en esa confianza que en su momento dado va a transmitirse o va a transformarse, en una confianza hacia Dios, en una fe y en un temor reverente hacia Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 14:26, si me acompañan, por favor. Proverbios 14:26 dice, en el temor a Jehová está la fuente de la confianza y esperanza tendrán sus hijos. Vamos a ver juntos un primer punto que hemos titulado el temor de Jehová genera confianza. El temor bíblico, mis amados hermanos, se sustenta, se cimenta o es equiparable a la obediencia. Esa es la realidad. El temor se sustenta o es equiparable a la obediencia. La obediencia es el mejor medio para demostrar el temor a Dios. ¿Quieres saber si una persona, un creyente, tiene temor a Dios? Pues es en qué tanto obedecemos. Entonces, como es una manifestación de respeto y de reverencia hacia Dios, nuestra obediencia, eso es lo que manifiesta nuestro temor a Dios. Ahora, la obediencia a Dios solo puede manifestarse en un corazón que tiene a Cristo
como el centro de su vida. Esto ya lo hemos hablado. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, va a ser muy complicado que seamos obedientes a sus palabras. Vamos a estar todo el tiempo cuestionando, vamos a estar desconfiando, pero cuando Dios es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, definitivamente la obediencia es algo que podemos hacer. Por eso Dios nos la pide, y nos la pide a todos aquellos que lo tenemos en nuestro corazón, porque Él sabe que gracias a su Espíritu Santo ahora tenemos esas armas que nos presentan espirituales para nosotros caminar en obediencia hacia el Señor. De otra manera, nos sería totalmente imposible. Si aún como creyentes a veces fallamos, o nada más yo, ¿verdad? Aún como creyentes a veces podemos fallar, pero dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Así que si alguno hubiese pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sin embargo, mis amados hermanos, en nuestra vida como creyentes, esta confianza que tenemos en Dios es puesta a prueba al tomar decisiones. Dios pone a prueba esa confianza que decimos tener en Él a la hora de que nosotros tomamos decisiones. Porque cuando no tenemos un conocimiento acerca de quién es Dios y de lo que Cristo ha hecho por nosotros, podemos creernos muchas veces no merecedores de su gracia y de su amor. Y esto es algo que escuchamos muy frecuentemente, y hay gente que tristemente esto es algo que le impide mucho acercarse y tener una relación y una comunión íntima con Dios. Que todos hemos cometido pecados, todos. Dice que no hay justo ni aún uno. Pero hay gente que cuando ve su pecado y a lo mejor se compara con la vida de otras personas, dice, no, es que yo no lo merezco. ¿Nunca he escuchado a gente así? O hay gente que a lo mejor se acerca al evangelio y comete un pecado, una falta, y cree que Dios nunca lo va a perdonar. ¿Ha oído a gente que dice, no, es que a mí Dios nunca me va a perdonar? Entonces, ¿por qué? Porque ven su error más grande que la gracia o la misericordia de Dios, que esa es completa, es por encima de las expectativas que nosotros pudiéramos tener. Entonces, es muy triste ver a personas que se alejen o que no se acerquen a Dios porque lleguen a pensar que su pecado es más grande que la gracia de Dios. Ahora, ¿un pecado es más grande que la gracia de Dios? No, no hay nada. Cuando el Señor dice que Él nos perdona todos nuestros pecados, es porque todos significa en el griego y en el hebreo todos. Fíjese, qué inteligente, ¿verdad? O sea, todos es todos. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No existe algo que Dios no pueda perdonar. Y eso es allí en donde muchas personas pudiésemos estar atorados, quizás aún en nuestra vida como creyente, creyendo más en nuestra propia justicia que en la justicia de Dios. Entonces es ahí en donde cada quien empieza a hacer sus reglas. Yo creo que yo no lo merezco, pero Dios dice, es verdad, no lo mereces, pero aún así si te arrepientes, aquí yo estoy para otorgarte el perdón. O sea, porque es una realidad, no lo merecemos. Lo que merecemos cada uno de nosotros es la cruz de Cristo. Eso es lo que merecemos. Pero cuando nosotros en arrepentimiento y obediencia nos acercamos, su gracia es sobre todas las cosas. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces nosotros creemos eso y ahí está basada nuestra confianza. Así que pase lo que pase, nosotros siempre que lo necesitamos, corramos al trono de la gracia, donde encontramos ese oportuno socorro. Amén. El apóstol Pablo, un hombre que ciertamente tenía una revelación de quién es Cristo, y esto lo vemos en cada una de sus cartas y de las misivas que enviaba a las iglesias y las cartas pastorales que escribió con mucha sabiduría de parte de Dios y también con un entendimiento pleno, conocía que tenemos una naturaleza pecaminosa y que es complicado para nosotros muchas veces entender la gracia sobreabundante de Dios. Y en Romanos 7:24 vemos este pensamiento que a veces le asaltaba, pero que a sí mismo él contesta para aceptar esa gracia, y decía, miserable de mí, en Romanos 7:24, si usted lo quiere anotar o lo quiere buscar, porque siempre es bueno corroborar que las citas estén correctas y que vengan en la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me va a apartar de esta condición de pecado que está en mí? Es bueno, entonces, mis amados hermanos, reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Es bueno, porque eso nos lleva a un arrepentimiento genuino.
Cada uno de nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, que tenemos que rendir todos los días al Señor. Dice que despojándonos del viejo hombre para ahora ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces es bueno que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos solamente quedarnos ahí porque es mejor reconocer la obra de Cristo y lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Porque recuerde que las promesas de Dios en Cristo Jesús dice que son un sí y un amén en Cristo Jesús. O sea, Dios ya lo hizo, Dios ya pagó. Entonces, si nosotros confiamos en eso, entonces allí vamos a tener una roca firme en la cual asentar la fe que tenemos en nuestro Redentor. Amén. Y como les decía, hay muchas personas que quizás piensan en esta mañana que nos están viendo que no merecen ser perdonadas por Dios. Quizás a alguno de aquí le haya saltado ese pensamiento. Y eso está impidiendo, quizás, tener esta conversión para con Dios. Pero en esta mañana Dios nos dice, si tú confías en mí, yo puedo perdonarte todo aquello que tú has hecho y ayudarte para que comiences una nueva vida. Porque nosotros, cuando reconocemos a Cristo y Él muere en nuestro corazón, dice que somos nuevas criaturas. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas. Y asimismo, si quizás ya hemos creído, pero por alguna razón nos hemos alejado, Cristo está todo el tiempo con los brazos abiertos. Cristo está todo el tiempo con los brazos abiertos para que en cuanto uno venga con ese arrepentimiento genuino y ese reconocimiento, Él automáticamente, mis amados hermanos, hace una obra de perdón en cada uno de nosotros. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Y en eso es en lo que nosotros confiamos. Ahí es una base muy importante de la teología de nuestra fe. Amén. Es por eso que la importancia acerca del conocimiento de Dios, la importancia acerca del conocimiento de Dios y no solo de una manera superficial, sino en un conocimiento que se manifieste en experiencias con Él, en el día a día. Esto es un punto fundamental, porque muchas veces nos quedamos solamente con la letra, en el sentido de un conocimiento muy superficial. Pero ese conocimiento se va a poner a prueba todos los días, porque todos los días tomamos decisiones, ¿no es cierto? Y muchas veces las tomamos sin consultar a Dios y tenemos consecuencias por ello. Pero cuando consultamos a Dios, tenemos otro tipo de consecuencias y de situaciones. Entonces, es allí en donde cada uno de nosotros debe de emplear la sabiduría de Dios y recordar todas estas cosas que conocemos y nosotros ir actuando en consecuencia a lo que ya sabemos que es Dios y a quién es Dios en nuestras vidas. Vamos a poner como un simple ejemplo, cada uno de nosotros, seguramente si hiciéramos así una pequeña encuesta, yo les pudiera preguntar, ¿quién ha tenido experiencias extraordinarias con Dios? A ver, nomás levanten la mano, todos ustedes no. Así de esas experiencias que tú dices, ¿sabes qué? Esto solamente es un milagro. Literalmente fue Dios actuando en mi vida. Literalmente solamente Dios pudo haberlo hecho. ¿Sabes? Solo Dios lo sabía. A mí me ha pasado varias veces y en muchas situaciones que he tenido alguna necesidad que ni siquiera la manifiesto verbalmente. No sé si estoy poniendo un ejemplo que es como muy general para muchos cristianos porque he oído a muchos otros también comentarlo. Alguien también una vez me dijo, ¿sabes qué? Es que en la casa no había qué hacer de comer y alguien tocó a mi puerta y resulta que llevaba justamente lo que necesitábamos para comer ese día. O sea, ese tipo de experiencias con Dios son los que hacen que nuestra confianza siga creciendo en Él. Porque sabemos que no dependemos de nada, de ninguna otra cosa, sino solamente de lo que Él está dándonos siempre, todos los días. Él tiene un cuidado supremo de cada uno de nosotros. Entonces, esta importancia del conocimiento puesto en acción, pues nos va a llevar a tener estas experiencias cotidianas con el Señor. Y si usted no levantó la mano, mi amado hermano, el nuevo nacimiento es una de las experiencias más hermosas. Es el nacer de nuevo es una experiencia hermosa en el Señor, en donde todos nuestros pecados son perdonados y nos sentimos ligeros. Quienes hemos experimentado el nuevo nacimiento sabemos que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús hay algo
que es un peso que se te quita de encima. Es una experiencia milagrosa. Y hay muchísimos más. Y yo le invito a que en su caminar usted lo vaya viendo. Alguien dijo una frase muy famosa, no quiero citar a la persona porque no me acuerdo exactamente quién, porque yo luego ya ve que se cuatrapea, que la gente pudiera vivir, hay gente que vive todos los días creyendo que todo es un milagro. ¿No es cierto? Y hay personas que todos los días lo viven como si no hubiera ningún milagro. Entonces, la perspectiva que nosotros tenemos de Dios es que Él todos los días se manifiesta de una manera maravillosa a cada uno de nosotros. Así que cada cosa, de hecho, el que usted esté aquí, para mí, es un milagro. Para mí. Si para usted no, empiécelo a ver desde esa perspectiva. Dios nos trajo con un propósito. Entonces, si desde ahí empezamos, quizás cuando salga va a haber otra cosa. Y quizás cuando salga va a haber otra cosa. Y eso va sumando nuestras experiencias así, personales con Él. Porque Él nos habla a todos de manera general por medio de su palabra, pero busca esa relación personal con cada uno de nosotros. Y Él está siempre manifestándose de maneras muy específicas y especiales a nuestra vida. Ahora, conforme más voy conociendo a Dios, mi confianza en Él también va creciendo. Esto es algo obvio. Y mi obediencia a Él debería también ir creciendo. Y esto se convierte en un temor genuino a Dios y a quién es Él. Porque el temor que tenemos a Dios es porque reconocemos quién es Él en nuestras vidas. Y para hacerlo necesitamos conocer no solamente en su palabra, sino conocerlo también en nuestra vida diaria, en la intimidad, en estas experiencias, en esta forma de vida continua en donde Él se va manifestando y vamos conociendo esas partes que Dios quiere ir mostrando a cada uno de nosotros. Fíjese si me acompaña por favor ahí a Salmo 77. Salmo 77, vamos a leer de los versículos 10 al 15. Dice así. Aquí el salmista escribió algo muy interesante que noto que está saliendo así de un corazón en un quebrantamiento genuino hacia Dios. Dije, enfermedad mía es esta, tráeme pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordé de las obras de Jehová o de Jah, dicen algunos. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Y se hace un silencio, un Selah, en donde seguramente la congregación tenía un tiempo de recordar esas cosas que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Y si en este momento hiciéramos ese Selah, ¿qué hechos trae a la memoria Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué hechos, qué experiencias maravillosas, qué milagros tan grandes puede traer Dios a nuestra memoria? Y esto debemos de siempre estarlo recordando, porque porque nosotros como seres humanos manejamos mucho lo que es la memoria selectiva. ¿Usted ha oído de la memoria selectiva? O sea, nos acordamos de lo que nos conviene básicamente. O sea, yo no me acuerdo de lo que yo hice, regularmente me acuerdo nomás de lo que me hicieron. Entonces, si tengo que hablar de algo, voy a hablar de lo que me hicieron, no de lo que yo hice. A eso se le conoce como una memoria selectiva, o sea, lo que me conviene. Y cuando me conviene también, porque hay momentos en que me conviene acordarme de una cosa, pero luego hay momentos en que me conviene acordarme de otra cosa. Regularmente cuando estamos en la prueba y en la angustia, esa memoria selectiva como que nos traiciona y no nos acordamos del poderoso Dios que tenemos. No sé si le ha pasado. A veces está uno ahí en la medio de la tempestad y como los discípulos, o sea, ahí estaba Jesús, ¿verdad? Pero era como que, caray, ¿qué vamos a hacer? Entonces está uno en medio de la tempestad y la memoria selectiva se activa y resulta que no te acuerdas de nada de lo que Dios ya ha hecho y del Dios poderoso que tenemos y de dónde nos ha sacado y de cuánto nos ha ayudado. Pero es ahí en donde nosotros, dice la palabra, que nosotros debemos de ser transformados cada día, ¿no es cierto?, a su imagen. Y que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Y es ahí en donde opera la obediencia y en donde opera la obediencia de cada uno de nosotros trayéndonos
a la memoria esas cosas tan poderosas y la palabra de Dios de quién es Él. En un salmo decía David, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Dice, esperanza mía y castillo mío, en Él confiaré. Espera en Dios porque aún he de aguardarle. Esperanza mía y castillo mío, en Él confiaré. Entonces, allí vemos esta contracción que les comento, en donde Él obligaba a su alma a esperar en Dios, porque normalmente nos desesperamos. Entonces dice, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, ¿de cuántas cosas te ha sacado el Señor como para que ahora tú vayas a querer regar a ese Dios todopoderoso que con su diestra poderosa ha hecho maravillas no solo en tu vida, en tus generaciones, en el pueblo y manifiestas a todos? Espera en Dios. Y ese es un acto de obediencia, de sujeción suprema a Dios, de temor reverente. El conocer a Dios nos genera confianza y esa confianza da testimonio de nuestro temor a Dios. Alguien que confía está manifestando que teme a Dios. Desconfiar de Dios es lo contrario, es faltarle el respeto al Señor. Entonces, ahí tenemos un punto importante. Vamos a ver en nuestro segundo punto esa fuerte confianza. Fíjese, de manera natural, como cuando un niño va creciendo y seguimos tomando esta parte, este ejemplo, esta analogía. De manera natural, como un niño va creciendo y su conocimiento se va extendiendo, nuestra confianza en Dios de igual manera va creciendo conforme nosotros vamos viviendo, vamos teniendo esta comunión íntima, vamos alimentándonos de su palabra, hasta que sea fuerte, hasta que sea bien fortalecido y que no sea llevada por cualquier cosa. Y esto es un proceso que en la Biblia se le conoce teológicamente como la santificación. Y es progresivo y va a durar toda la vida, así que no hay que desesperarnos. Pero que debe de verse paulatinamente este crecimiento. Así como un niño que no crece naturalmente causa una preocupación y dices, ay, algo está pasando. Hay que checar qué está sucediendo en este pequeño que no está creciendo, ¿no? O que no está teniendo este desarrollo natural. Pues un creyente que no crece en la confianza de Dios debería de estar considerando su salud espiritual. ¿No le parece? O sea, si yo ya tengo un tiempo caminando y resulta que cualquier cosita así como que me anda tambaleando, me desanimo rápido y ya estoy tirando, como dicen por ahí, la toalla, que es en el argot del boxeo, es cuando ya dejas la pelea, ya no quieres pelear, ya fue suficiente. Imagínense, o sea, necesitamos nosotros irnos fortaleciendo cada día para que este crecimiento espiritual sea notorio en nuestra forma de vida. O sea, como les comenté, y lo digo con toda la misericordia y considerándome a mí misma, ciertamente somos humanos con muchos defectos, es una realidad. No estamos exentos de fallar o entiéndase de pecar, ninguno de nosotros, no hay nadie aquí. Sin embargo, cada día nos vamos renovando. Y ese conocimiento que tenemos adquirido, sumado a esa comunión que tenemos con Dios, va dando una prueba objetiva de nuestra obediencia y de nuestro temor a Dios. Amén. Y cada día, obviamente, nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo supremo de obediencia. Sabemos que el mundo en el que vivimos, mis amados hermanos, nos hace ser desconfiados muchas veces, prácticamente de todo. Algunas ocasiones, pues sí, con justa razón, ¿verdad? Porque pues ya hay mucha traición en todo tipo de esferas o incluso desde el núcleo familiar, ¿verdad? Nos pueden llevar a ser desconfiados. Y otra vez les digo, o sea, ¿a quién no lo han traicionado alguna vez? Sin embargo, pues lo más importante es que nosotros no traicionemos, ¿verdad? Porque de eso sí vamos a dar cuenta. De lo que otros hagan, pues cada quien. Hay que se las vea cada quien con Dios. Sin embargo, nosotros pues tomamos nuestra responsabilidad. Pero si hiciéramos así, pues ¿cuántos no hemos sufrido algún tipo de abuso de confianza? Desde la típica, que contaste algo en confianza y luego ya se supo, ¿no? Digo, eso pasa mucho entre hombres y mujeres, porque antes era como mucho algo de mujeres, pero también ya a los hombres se les va de repente, ¿no? Desde que cuentas algo así como muy en confianza y te traicionan y ya se hizo otra cosa muy diferente a lo que a lo mejor tú comentaste, pues desde allí hasta de todo tipo de traiciones. Y a veces las circunstancias nos van haciendo como esta coraza de ser súper desconfiados de todo, de todos, y es complicado. Pero cuando sabemos que Dios
nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar, esa desconfianza deja de existir hacia las personas, hacia el mundo. ¿Y por qué? Porque sabemos que el único que nunca falla es Dios. Y es por eso que en Él está nuestra fuerte confianza. ¿Cuántos sabemos que Dios es el único que no falla? Amén, sí, es que sabemos, todos sabemos que Dios es el único que no falla. Y allí es donde, esa es la roca fuerte de nuestra salvación. O sea, en Cristo Jesús, dice una de las cartas, o sea, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. O sea, yo deposito todo en Él porque sé que solamente en Él está seguro. Y yo estoy segura en Cristo, y usted está seguro en Cristo, y su familia está segura en Cristo, y todo lo que emprendamos, cuando lo hacemos en obediencia a Dios, allí tenemos nuestra confianza porque estamos seguros en Él. Y esa seguridad es algo que mucha gente no tiene. De hecho, muchos de los comportamientos que se ven que son pues malos, agresivos, persistentes. Siempre les digo yo a los niños en la EBI, cuando veas un niño que anda así de abusivo con otro, regularmente son pequeñitos que traen muchas inseguridades en su corazón y se manifiestan en ira, en enojo, en desprecio hacia los demás, en tratar de subbajar a otros. Entonces, como nosotros tenemos una confianza establecida en algo inamovible, en la roca inamovible de nuestra salvación y que nunca falla, obviamente nuestro caminar es muy diferente, nuestro carácter se manifiesta muy distinto, no actuamos de esa manera. Entonces, es ahí en donde nosotros vemos el beneficio de confiar en el Señor. Ahora, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún cuando el Señor Jesucristo sabía que iba a ser traicionado, Él confió plenamente en el plan perfecto de salvación para seguir adelante a pesar de todo. Ahora, ¿usted cree que no sintió feo ser traicionado del Señor Jesús? Pues se fue 100% humano, 100% divino. Y ciertamente las traiciones duelen, ¿sí o no? ¿Y saben por qué duelen? Porque regularmente siempre es de gente que amamos y siempre es de un círculo cercano. Por eso duelen mucho. Porque aunque sabemos que el hombre falla, pues de alguna manera es doloroso cuando es alguien que es tan cercano a ti. Entonces, pero Él, aunque esto era de su conocimiento, Él, a pesar de todo eso, Él se alineó a este plan de salvación para seguir adelante a pesar de todo. Así que las traiciones, engaños y todo aquello que se levanta contra la confianza en Dios debe ser derribado por medio de la palabra de Dios. Por eso dice que es poderosa para derribar fortalezas. Esas fortalezas que a veces nosotros tenemos y que el Señor viene y las derriba con su palabra. Y nos dice, confía en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendrán aflicción, mas confiad en mí porque yo he vencido al mundo. La confianza en Dios no está en lo que uno quiere recibir. Porque mucha gente cree que si yo confío, pues, pero si hace lo que yo quiero. Mucha gente puede pensar eso, o sea, pero si no hace lo que yo quiero, pues no puedo confiar, ¿verdad? Porque yo confío más en mi percepción o en lo que yo creo que necesito o quiero que en lo que Dios está haciendo. Entonces, la confianza en Dios no está en lo que uno quiere recibir. La confianza está en lo que Dios tiene como plan en nosotros. Y muchas veces nos va a pegar unas sacudidas y son necesarias. Al apóstol Pedro, ¿qué le dijo? Satanás me ha pedido que te zarandee. Y a poco le dijo, no, pero yo no voy a dejar que eso suceda. No, le dijo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque hay una necesidad de que seamos zarandeados de vez en cuando para que nosotros mismos sepamos en quién estamos confiando y en dónde estamos. Y eso indica también el termómetro de cómo está también nuestra fe, nuestra cercanía y nuestra comunión con Dios. Entonces, la confianza en Dios no está en lo que uno quiere recibir. La confianza está en lo que Dios tiene como plan para nosotros. A veces se alineará nuestro deseo o necesidad. Muchas veces así es, o sea, se alinea. Pero algunas veces no va a ser así. Porque lo más importante siempre será el propósito que Dios tiene en nosotros. Y si no se cumplen nuestros deseos, eso no significa que Dios haya fallado, de ninguna manera. Porque el plan de Dios siempre será mucho mejor y mayor que lo que nosotros pensamos. Fíjese, pues hay muchas historias, pero yo, por ejemplo, o sea, mi mamá hace unos años, fue en el 2018, cayó enferma. ¿Y usted cree que no oré para que fuera sanada? O sea, sí oraba.
y de rodillas y al Señor y se hicieron, pero el Señor tuvo a bien llevársela con él. De momento, ¿a quién le gusta escuchar esa noticia? Yo creo que nadie. O sea, de momento, la fe es sacudida y se te sacude mucho. Yo vi a mucha gente que Dios sanó, pero él no lo hizo con ella. Ahora, ¿él falló? De ninguna manera. Él tuvo un plan más perfecto, que fue llevársela a su presencia. O sea, ¿por qué? Porque para los hijos de Dios, eso es lo mejor que nos pueda pasar. Como decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir, ganancia. Lo que pasa es que en mi razonamiento humano, obviamente la pérdida no es algo que me guste. Por ahí decía alguien un chiste, ¿no? Yo por eso no bajo de peso, porque nunca me gusta perder. Entonces, la pérdida no es algo que nos guste. Sin embargo, cuando viene de Dios, uno levanta las manos a su soberanía. ¿Sabes qué? Me rindo. Ella está muchísimo mejor allá contigo. O sea, tú la vas a cuidar mucho mejor de lo que yo pude haberlo hecho aquí en la tierra. Porque al final del día yo estoy limitada. ¿No es cierto? Yo estoy muy limitada. Y ciertamente la pudo haber sanado en esa ocasión. Pero iba a morir de todas maneras, porque es un proceso natural. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos a confiar en Dios. Y aprendemos a ver que sus planes son por encima de lo que nosotros podamos creer, pensar. Y a partir de esa situación que fue un parteaguas en mi vida, mi fe ha crecido de una manera muy importante. Yo lo he podido ver, lo he podido notar. Entonces yo dije, Dios, y no solamente en mí, en mi familia. Y eso es algo que se lo agradezco todos los días. Porque Él permitió una situación que ciertamente sí es dolorosa. No les voy a decir que no, y que sí lloré, y que sí dije, Señor, pero ¿por qué ese Señor? Pero cuando llegó este entendimiento y este entendimiento pleno en esa seguridad que yo tengo en Cristo Jesús, dije, Señor, está bien, ¿cuántos años me quedan en esta vida? La voy a volver a ver. Amén. Ella se murió creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador. Así que dije, Señor, la voy a volver a ver. O sea, no hay ningún problema. Dice Isaías 55:9, si me acompaña, por favor. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mucho más que vuestros pensamientos. Así dice el Señor Todopoderoso. O sea, lo que nosotros creemos y pensamos muchas veces está muy limitado a nuestro entendimiento natural de las cosas, pero lo que Dios ya tiene, dice que Él ha preparado obras de justicia para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, lo que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros es mucho mejor. Y alinearnos a su plan solamente es obedecerlo. Y Él va haciendo, Él es el que abre camino, el que abre puertas, el que cierra puertas, según Él ve que nos conviene, porque Él siempre tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. O sea, y eso debería de emocionarnos a todos, en el buen sentido, saber que tenemos un Dios, que confiamos en Él, porque siempre está buscando nuestro bien. ¿Quién más piensa así en nosotros? ¿Quién más? La gente, aunque nos quisiera ayudar, nunca va a saber qué es lo que más necesitamos, aún ni nosotros mismos. Pero tenemos un Dios que todo el tiempo está pensando en cómo hacernos el bien. O sea, qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Cómo no confiar en ese Dios? Ahora, el no confiar en Dios es faltarle el respeto a sus atributos y a su obra y no vivir en el temor a Jehová. Cuando alguien decide deliberadamente no confiar en Dios, estamos diciendo que Dios no es omnipotente, no es omnipresente, que Dios no es omnisciente. Prácticamente es crear un Dios a una imagen humana. O sea, eso es lo que nuestro corazón está haciendo. Eso es cuando no confiamos en Dios. Y obviamente, pues eso no es vivir en el temor de Dios. Entonces, nosotros debemos de plantearnos muy bien esta situación. O sea, yo estoy confiando en el Señor. En esa situación en la que a lo mejor alguno está pidiendo el milagro de Dios, en la que estamos pidiendo esa dirección de parte de Dios, o sea, ¿estamos confiando en lo que Dios está marcando en nuestras vidas? ¿O nosotros tenemos un plan mejor? Allí es donde se va notando cómo ha avanzado nuestra fe.
Ahora, ¿qué es esta esperanza que habla el versículo base que hablamos en el principio en Proverbios? Esta esperanza que tiene, esta confianza, este temor en Dios que dice que la esperanza será también de sus hijos. Bueno, derivado de todo lo anterior, debemos de confiar que las promesas de Dios se van a cumplir todo el tiempo. Y esas promesas no solo son para nosotros en este tiempo, sino que trascienden a nuestras generaciones, incluso a la eternidad. O sea, no es solamente que nuestra obediencia y que lo que nosotros estamos creciendo tenga un impacto en cada uno de nosotros y en nuestro corazón, sino que eso mismo también se traspola a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado. Fíjense qué hermoso Dios tenemos. O sea, no solamente nos hace crecer a nosotros de una manera, pues muy hermosa, nos cambia, o sea, nos da esta nueva naturaleza, cambia nuestra mentalidad, nos hace caminar como gente de bien, nos empieza a transformar a la imagen de su Hijo amado, sino que todo eso también tiene una repercusión en nuestras generaciones. ¿Y cuántos no quieren que sus generaciones sean benditas? O sea, yo creo que es una pregunta que se contesta por sí sola, ¿no es cierto? Porque muchos de los que estamos aquí también sabemos y queremos esa misma bendición para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y para nuestros hermanos en la carne y en la fe y para nuestros primos y para nuestros tíos y más cuando ves que hay tanta necesidad en el mundo. Entonces, allí es donde nosotros vamos a dar esta cuenta de este temor y de esta obediencia. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo dice? Así es, el hermano ya lo encontró. Hasta 1000 generaciones, sí, o lo encontraron rápido o ya se la saben. ¿Y cuántos serán 1000 generaciones? ¿Usted cree que las alcancemos a ver? Cuando Dios, uno de los personajes que vemos que tuvo esta confianza plena en Dios y fue contado como amigo de Dios y padre de la fe fue Abraham. Y recuerdan que él le dijo que serían benditas todas sus generaciones y que serían innumerables como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y por eso, de una manera teológica, nosotros somos conocidos como hijos de Abraham. Porque esa promesa que le hizo a aquel hombre hace miles de años, nos alcanzó a nosotros. Fíjense. Y la promesa que Dios nos hace a nosotros ahora, ¿hasta cuándo alcanzará? Quizás no lo vamos a ver, pero es algo que enchina la piel si lo pensamos de esa manera, ¿no es cierto? O sea, que nosotros por la promesa también que se le dio a un hombre, somos contados ahora y somos injertados, dice la Biblia, en ese olivo original. ¡Qué hermoso! Ahora, todas las promesas de Dios están disponibles para toda la humanidad. Algunas ya se están cumpliendo en nuestras vidas y otras aún están por cumplirse. Pero cada una de ellas se recibe o no cuando nosotros obedecemos. Esa es nuestra responsabilidad, el decidir obedecer a Dios. La obediencia es la llave que abre sin duda alguna las puertas de esta promesa de bien a nuestras vidas y para nuestra familia. Cuando nosotros obedecemos, como Abraham obedeció, ¿en qué obedeció Abraham? En lo que Dios le estaba mandando, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Le costó trabajo? Yo me imagino que sí. Si ahorita Dios a usted le dijera, te vas a ir de aquí de Tijuana, pero no vas a saber, tú vas a agarrar camino. No vas a saber a dónde. ¿Qué haría usted ahorita? Llegar ahorita de volada y echar todo lo de valor y pues, no sé, mandar 2 mensajes, nos vamos. O sea, es que hay que tener esta perspectiva, ¿no? O sea, si Dios nos dijera a nosotros ahorita, nos diera esa indicación como lo hizo con Abraham, o sea, son cosas complejas. Cambiar toda la vida de una persona. ¿Por qué? Porque cuando nos acomodamos en un lugar sentimos comodidad. Y para Abraham no solamente implicaba irse, sino dejar esa comodidad que quizás ya estaba ahí. Entonces, qué importante es que nosotros permanezcamos en esa obediencia. Y por eso fue contado como amigo de Dios. Entonces, su fe lo llevó a vivir en ese temor reverente. Fíjese cómo dice en Proverbios 22:6, que es un proverbio muy conocido, y hablando de este alcance que tiene hacia nuestros hijos y hacia nuestras generaciones la promesa de Dios, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino
Y la promesa ahí viene, o sea, ahí viene la acción y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Instruye al niño en su camino. Es la primera parte, ¿no es cierto? ¿Y eso quién lo va a hacer? Pues uno, el responsable, delante de Dios. Entonces, instruye al niño en su camino y si hacemos esto en obediencia, la segunda parte trae la promesa. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, el Señor no se apartará, Él no se apartará del Señor. Entonces, es algo muy, muy reconfortante para nosotros el saber que tenemos promesas firmes de Dios. La responsabilidad de la obediencia es una gran bendición para cada creyente, ya que eso nos da confianza de que todo lo que estemos pasando, aun cuando pareciera que no ha dado un resultado, es porque Dios está obrando en cada necesidad y en cada situación del creyente. Yo sé que sin duda alguna muchos tenemos peticiones que hayan estado delante de Dios semanas, meses, años, y que a veces decimos, Dios, a lo mejor ya se olvidó Dios, pero no, el Señor está haciendo algo. O sea, a lo mejor estamos clamando por salvación, por sanidad, por restauración, por algo que Dios, que tengamos así una necesidad importante, y que pensamos muchas veces en nuestra humana debilidad que Dios ya se olvidó de nosotros, pero Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros y Dios sigue haciendo esa obra en la vida de nosotros y está moviendo muchas cosas porque solamente el Señor sabe, pero yo sé que si es conforme al plan de Dios y conforme a su propósito y a su voluntad, lo veremos. Así que no desmayemos, iglesia, no desmayemos, Dios hará. Y nosotros tenemos esa confianza y esa confianza nadie nos la puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque nadie nos la dio, esa nos la dio Dios y Dios nunca nos la va a quitar. Como nuestra confianza en Cristo no nos la dio nadie ni nos la dio el mundo, nadie nos las puede quitar porque proviene de un Dios fiel. Amén. Y ahí es donde uno se tiene que agarrar y no permitir que en el pensamiento se cuelen cosas que vengan a querer derribar un pilar importante en la vida del creyente, que es su confianza en su Redentor, su confianza en su Dios Todopoderoso, porque ahí es donde nos anclamos todos los días, pase lo que pase. Y si usted no ha pasado por una situación apremiante, probablemente la vaya a pasar, porque en esta vida ninguno estamos exentos. Y cuando pase por ahí, yo le ruego, de verdad, que recuerde las palabras del Señor, que Él nos sostiene de su diestra poderosa, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios siempre se va a manifestar de una manera maravillosa. Es el mismo que les abrió el mar a un pueblo que venía huyendo, y es el mismo que se sigue manifestando. Dios no ha cortado su mano y sus promesas siguen siendo poderosas para aquel que obedece aquello que Él ha establecido. Amén. Lo que Dios ha dicho, así se hará. Confiemos en Él y vivamos en ese temor reverente, en esa obediencia genuina, y no solo para recibir de sus promesas, sino porque es nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos ama y nosotros así manifestamos el amor que le tenemos a Él. Alguien dijo por ahí, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cómo se puede medir? ¿Qué tanto se obedece a Dios? Y esa es una realidad, es una realidad. Dice Hebreos 4:16, si me acompaña, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo dice? Confiadamente. Así, como esos niños que saben que allí van a encontrar lo que necesitan. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero es necesario que lo hagamos con esta distinción, confiadamente. Que confiemos en el Señor. Dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todo el que le busca. Entonces, con esa confianza, no importa que vayamos a repetir lo mismo que pedimos hace rato o ayer, Dios no se cansa de escucharnos. Dios no se cansa y en cada vez que le pedimos, mis amados hermanos, Él tiene una nueva palabra para nosotros. No sé si le ha pasado. Yo a veces digo, sí he orado y digo, Señor, ya sé que es lo que te digo siempre, pero Señor, todavía tengo esta necesidad. Yo te ruego por esto, Señor. O sea, ahí ha estado, Señor. Y cada vez que se lo digo, Él tiene una nueva porción para mi corazón y lo refresca. Y me da la paz y la tranquilidad que necesito para seguir adelante. Así que usted no se preocupe, porque Él siempre tiene una porción para cada uno de nosotros, esa que necesitamos. Esta vida, mis amados hermanos, es pasajera y habrán muchas situaciones que intentarán hacernos dudar de quién es nuestro Dios.
Siempre va a estar así como el mundo y todo lo que en él se presenta, van a presentar muchas cosas que van a querernos hacer dudar de quién es nuestro Dios. Dios las permite para mostrar a nuestra vida de una manera personal, para mostrarse a nuestra vida de una manera personal y generar en nosotros ese vínculo de confianza que da como resultado la obediencia. Y esta obediencia se traduce en un temor reverente hacia Él. Todo eso que estamos enfrentando, Dios lo permite para afianzarnos, para madurarnos, para que nosotros sigamos creyendo en Él y confiando. Y que el día de mañana, cuando nuestros hijos van creciendo, les contemos, mira, mijo, te voy a contar una vez que tuvimos esta situación tan tremenda. Oramos a Dios y Él se manifestó de manera poderosa. Y entonces, esos niños que van oyendo y creciendo, o también con los hermanos, porque a mí me ha nutrido muchísimo escuchar las experiencias de cada hermano con Dios, me da mucho ánimo. No sé si usted también, cuando alguien platica, ¿sabes? O sea, teníamos esta situación y oramos y Dios se manifestó de esta forma, a lo mejor no es como queríamos, pero fíjate, o sea, pasó esto y de allí esto y esto y esto, y mira todo cómo está ahorita, y todo eso se lleva a Dios la gloria. Y entonces uno ve y dice, wow, ¿yo para qué me turbo? Si el Señor tiene el control. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, así es. Así que preocupémonos cuando Dios deje de ser Dios. Ahí sí hay que preocuparnos. Pero mientras Él siga Dios, siendo Dios, nosotros, ¿qué? Dice, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, a gusto, tranquilo. Así que hoy cuando se acueste en su casa, suelte todo al Señor y usted mire en paz y como bebé. Y hasta menos arrugas se nos hacen, oiga. En Dios, vamos concluyendo, en Dios está nuestra confianza. En nuestra obediencia se manifiesta nuestro temor. En la obra de Cristo debe estar nuestra mirada, para que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida y alcancen a nuestras generaciones. Mientras más le conozcamos y obedezcamos, más temor demostramos hacia ese Dios todopoderoso. Y como consecuencia, nuestra vida se irá transformando, alejando las preocupaciones y buscando día a día más a Dios y aferrarnos a Él en cualquier circunstancia. Ese va a ser el síntoma. Cuando caminamos en obediencia a Dios y en ese temor reverente, todos los días vamos a querer acercarnos más a Él. Si el efecto es contrario de alejarnos, es porque a lo mejor nuestra obediencia no está dando ese fruto que se debe, ¿verdad? Entonces hay que preocuparnos. Pero cuando nosotros estamos esforzándonos todos los días en esa gracia de Dios, ese es el efecto. Cada día vamos a confiar más en Él y aferrarnos cada vez más a sus promesas. Y entonces todo eso que el mundo llama ansiedad, depresión y tantos estados emocionales y mentales, usted va a ir viendo cómo muchas de esas cosas se van diluyendo y van desapareciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Como dice su palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo soy el único que tiene un cuidado extremo de cada uno de ustedes. Dice que somos su especial tesoro, la niña de sus ojos. Jamás piense que está solo y jamás cometamos el error de dejar de confiar en nuestro Dios. Amén. Terminamos leyendo, a manera de finalizar, ese proverbio con el que comenzamos y que sin duda alguna después del estudio nos ha dado muchísima luz. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, mi Dios, te damos muchas gracias porque nosotros vivimos confiados en ti, en nuestro Dios todopoderoso, el único que es digno, el único que nos sostiene con su diestra poderosa, el único que ha hecho lo imposible en nuestras vidas, el único que ha dado su vida por cada uno de nosotros, el único Dios omnipresente y omnisciente y 3 veces santo, dice tu palabra, que eres santo, 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 que ha derramado su amor incondicional por cada uno de nosotros. Cada día nos lleva a confiar más en Él y en sus promesas. Dios,
Yo sé que tú tienes una porción de esa confianza para cada uno de nosotros. Dios, si alguno de mis hermanos está dubitativo, Señor, está entrando en duda quizás, Dios, fortalece su fe. En el nombre de Jesús, que su fe no falte. Señor, que te manifiestes grandemente a su corazón, Señor, y lo hagas vivir confiado, Señor. Y que en cada cosa que hagamos tengamos la plena confianza que cuando te ponemos a ti en ese primer lugar que te corresponde, tú respondes, Señor. Quizás muchas veces no como nosotros queremos, pero tú haces obras grandes y maravillosas que están por encima de lo que nosotros pensamos. A ese Dios que nos da mucho más grandemente de lo que pedimos y entendemos, a ese Dios todopoderoso sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.